Conga, 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 las chicas bailan conga. ¡Esa! A ver, Rosalía, el pasito. Ajá. Va en contramano, Rosalía, para allá. ¿Cómo es que este artista oriundo de Córdoba terminó en una de las páginas norteamericanas de memes más visitadas? ¿Cómo se explica la idolatría que se generó en torno a su figura? ¿Cómo fue su particular relación con la música? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Como está ampliamente comprobado, muchas veces el todo es mucho más que la suma de las partes. Por esto, este artista no era sus corbatas coloridas, su look estrafalario y casi pasado de moda, o sus pasos de baile siempre exagerados. Cuando todos esos elementos confluían, el resultado era profundamente superior y difícil de explicar. No fueron pocos los productores de espectáculos que se limitaron a encogerse de hombros y admitir que no sabían qué era lo que hacía tan especial al sujeto, pero evidentemente algo había. Y que todo el fenómeno quedara atrapado y encasillado en ese algo inexplicable solo hizo una cosa: darle a la leyenda un aura más grande y enigmática. Hay quienes se acercaron a sus presentaciones movidos por ese morbo de quien espera algo que le cause vergüenza ajena. La realidad es que todos, incluso esos que arrancaban aguantándose la carcajada, terminaban atravesados por su carisma, encontrando en todos esos detalles bizarros que le daban una personalidad, una escalera hacia un destino concreto: la sinceridad. Para cuando se iba, empacando su parlante y su micrófono, el hechizo ya estaba realizado. Nadie iba a olvidar lo que había visto. Así, paso a paso y a veces a contramano, este hombre se encargó de construir un camino que lo llevó hasta el 10 de diciembre de 2016, el día que murió Fabián Show. Final del viaje. Cuando las ambulancias y los patrulleros llegaron a la zona del siniestro, más precisamente entre Belleville y Morrison, ya era demasiado tarde, al menos para uno de los protagonistas del fatal choque. El concepto de consumo irónico nació en la década de 1980 a partir de que Yen Ang, una academia especialista en ciencias socioculturales, realizara un estudio de audiencias del programa Dallas. El resultado fue contundente. La gente no veía la serie como el drama que pretendía ser, sino que la veía para reírse de sus argumentos desopilantes y de sus actuaciones inverosímiles. Aún así, aún no pudiendo tomar en serio el producto, o justamente por eso, el público se mantenía cautivo y fiel. Había en la contradicción de emociones algo mucho más complejo que la ausencia de criterio, o no, del espectáculo. Hoy día, esta clase de experiencias siguen siendo analizadas con entusiasmo, sobre todo por estar en aumento. La exhibición constante en las redes hace que cualquiera pueda convertirse en un potencial producto. A veces un producto que nadie puede tomar en serio, pero que así y todo, termina gozando de buena salud por, pareciera, no tener miedo a la honestidad. Cuando eso pasa, cuando lo que arranca como consumo irónico termina siendo respetado de verdad, se suele decir que el producto en sí dio la vuelta completa. El típico "es tan malo que es bueno". Para muchos aquello era lo que había pasado. Sin ir más lejos, con ese hombre que se encontraba ahora entre los restos de la camioneta Peugeot Partner en el kilómetro 508 de la Ruta 9. Venía de una presentación en Ucacha, una presentación que terminaría cargando con una inusual particularidad. Iba a ser la última vez que lo verían con vida. De entre las chapas estrujadas por el impacto se asomó un muchacho joven. Tenía heridas leves, un traumatismo en una de sus manos era lo peor. Desorientado, logró articular el nombre de su acompañante un par de veces antes de posar su mirada entre los hierros humeantes y ser consciente de la cruda realidad. Ante sí había un cadáver. El cadáver de alguien cuyo paso a la inmortalidad estaba apenas comenzando. El cadáver de Fabián Show. Pero no nos adelantemos. Para saber cómo fue que Fabián Show se terminaría de encumbrar luego de su deceso, es necesario que empecemos por el principio. Un principio donde, casualidad o no, también hubo un accidente que marcaría un antes y un después. Un sueño. El 10 de junio de 1966 nacería en Pozo del Molle, en Córdoba, un niño al que sus padres bautizarían como Marcelo Fabián Pereira, pero que con el paso de los años se buscaría un nombre artístico que, sin metáfora mediante, expresaría sus deseos más profundos. Es que desde muy joven y ya mudado a Belleville, el sueño de Fabián estuvo en los escenarios. Se imaginaba siendo el protagonista de multitudinarios shows, se imaginaba recibiendo ovaciones, se imaginaba lisa y llanamente como un ídolo popular portador de alegría. Luces, humo, cientos de personas bailando al ritmo de sus cuartetos.
De nada se privaba en sus fantasías, pero se limitaba a verlas como tales, simples fantasías. Siendo su familia muy humilde y contando él con 12 hermanos, tuvo que salir de muy joven a trabajar. La delicada economía hogareña lo necesitaba para no terminar de derrumbarse. Fabián no puso resistencia a ese destino, más bien lo transitó con aceptación y con música. Mientras trabajaba como bicicletero o mientras arreglaba las plantas de los jardines de sus vecinos, escuchaba a sus ídolos una y otra vez en cassettes que ya había gastado de tanto reproducir. Memorizaba letras y transitaba paisajes mentales en los que él era quien interpretaba aquellas historias de desengaño que tanto lo seducían. Así pasaron sus días y así creció Fabián. Para el exterior se había convertido en un adulto siempre sonriente, humilde, generoso y perseverante, que nunca faltaba a sus obligaciones. En su interior era amado por espectadores que coreaban su nombre y llenaban estadios para verlo cantar. Y quizás ambos mundos hubieran seguido sin tocarse, pero entonces hubo un evento que lo cambiaría todo. Nunca quedó muy en claro qué fue lo que sucedió, solo se sabe que hubo un accidente de tránsito de por medio, un accidente de tránsito tras el cual Fabián dejó de ser el mismo. Quizás por haber visto su vida pasar delante de sus ojos, quizás por el shock mismo. Por alguna de estas cuestiones o quizás por todas, Fabián, de 34 años, cayó en una profunda depresión. Los niños que acudían a él con sus bicicletas pinchadas se encontraban sin respuesta. Quienes solían recibir sus visitas para mantener el jardín en condiciones, vieron cómo las malezas lo tomaban todo. Fabián había desaparecido del mapa, pero por sobre todo había desaparecido la música que lo acompañaba. Una parte de Belleville había quedado en un sepulcral silencio. A veces los hombres no logran sobreponerse a uno de los golpes que la vida les da, y de a poco la llama que los hacía especiales se apaga, lenta pero inexorablemente. Todos se lamentaron por la pérdida de ese buen vecino, pero rápido la vida se impuso con otras necesidades. El desánimo y la incapacidad de encontrar motivos para volver a salir de su hogar inmovilizaron a Fabián, y tal como había hecho toda su vida, se limitó a aceptar. Y allí podría haber terminado todo. Pero sus fantasías, esas que durante tanto tiempo había cultivado, volvieron, pero ya no para entretenerlo. Esta vez volvieron para salvarle la vida. Nace Fabián Show. El primer paso fue conseguir discos donde los temas que tanto le gustaban, esos que conocía de punta a punta, estuvieran en su versión karaoke. Luego fue a buscar un parlante y un micrófono. Para hacerlo, tuvo que invertir gran parte de sus ahorros y tuvo que redoblar sus horas de trabajo. Pronto volvió a la bicicletería y reapareció con sus tijeras en las casas de quienes precisaban un corte de pasto. Dispuesto a recuperar el tiempo perdido, se entregó de sola a sola a su nueva meta: juntar dinero. ¿Para qué? Simple, para cumplir su plan le faltaba un atuendo adecuado. Más temprano que tarde los billetes estuvieron sobre su mesa. Fabián hizo su última adquisición y luego suspiró meditativo. Cuando se vio frente al espejo, supo que había nacido una nueva versión de él. Ya no sería Fabián Pereira. Era hora de que el Fabián de su interior, el que dominaba las masas y bailaba al son de las palmas de sus fans, saliera a la luz. Era hora de convertirse en Fabián Show. Luego de algunos trámites y hablar con ciertos conocidos, consiguió que El Rincón de Amigos, el programa de Canal 2 de Belleville, le diera la chance de aparecer en vivo. Así, en un rudimentario set, el naciente artista se presentó en público, haciendo alarde de un modo muy particular de desenvolverse. Histriónico, efusivo, dedicado. Hay miles de adjetivos que lo describen a la perfección, y todos entran en la lista mucho antes que otro que también hubiera sido cierto, pero no le hubiera hecho honor: el de desafinado. Poco importaba que no poseyera grandes atributos vocales, poseía algo más importante: sabía cómo dejar al público atónito. La parte de él que tanto tiempo había permanecido entre sombras ahora brillaba, y pronto brillaría más, mucho más. Camino a las estrellas. Las apariciones de Fabián en Canal 2 se hicieron cada vez más frecuentes. En las mismas, el cantante empezó a presentarse con Rosalía, una mujer mejor conocida como la bailarina del pueblo, y Pichirica, una especie de animador. Juntos interpretaban temas como Conga, Volverás a mi cama, Tengo mujer, Chiquilina y El Federal. De un momento a otro llegaron las contrataciones para los casamientos, los cumpleaños de 15, las fiestas privadas. Durante 12 años, Fabián pulió su impronta hasta generar una marca registrada. Poco más de una década le bastó para reinventarse por completo y convertirse en una celebridad para su barrio. Claro que algunos estaban convencidos de que Fabián estaba loco.
Pero loco o no, había algo innegable, era feliz haciendo lo que hacía, y la gente era capaz de percibirlo. Fue entonces cuando llegó a su vida una gran oportunidad. Nuevamente los planetas se alinearon y los videos de Fabián llegaron hasta las oficinas de Sin Codificar, el programa televisivo humorístico conducido por Diego Corol, en el que participaban emblemáticos cómicos nacionales. Cuando el hombre llegó allí, supo que estaba frente a ese tren que dicen que pasa una sola vez en la vida. Por eso se entregó como nunca. ¿Los resultados? Los televidentes maravillados pidieron que lo volvieran a invitar, y así fue. Tan afín se hizo Fabián a este ciclo televisivo que terminaría participando casi de modo estable en varias de las secciones del mismo. Tras tamaña exposición, sus videos comenzaron a compartirse por las redes sociales, especialmente por YouTube y WhatsApp. Llegaron nuevas ofertas, las parodias y hasta un fan club oficial. Un fan club que fue el encargado de emitir este mensaje cuando se estaba por terminar el año 2016. Amigos, hoy es un día tristísimo para quienes seguimos a Fabián Show. Se nos fue el maestro, se nos fue la alegría. Pero nos queda su frescura e inocencia, su habilidad para sacarnos una sonrisa y hacernos bailar. Que descanses en paz, querido. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Reconocimiento póstumo. Unos días después del fallecimiento de Fabián, que tenía 50 años al momento de morir, el programa Peligro Sin Codificar le rindió un homenaje dirigiéndose a Belleville, ciudad donde había vivido toda su vida. Se hicieron entrevistas a familiares, seres queridos y vecinos. También el programa Bendita TV le dedicó una parte de su show. Todos estaban conmovidos por la noticia. El accidente, del que nunca se pudo precisar mucho, se había llevado a un héroe local. Durante la pandemia de COVID-19 en los años 2020 y 2021, el cantante ganó un gran reconocimiento en la plataforma de TikTok como forma de meme en clips que se tomaron de sus actuaciones famosas. Obtuvo así millones de visualizaciones, llegando incluso hasta el Wall Street Memes. Wall Street Memes es un movimiento que simboliza el desafío de los pequeños inversores frente a los gigantes del mercado financiero tradicional. En esta multitudinaria página los memes son de índole bursátil. En el video de Fabián Show que compartieron se ve a una desorientada Rosalía. Al tiempo que el cantante y el animador van para un lado, ella va para el otro, lo que según los administradores de la página es un claro ejemplo de cómo se siente el ciudadano convencional frente a los movimientos de la bolsa de valores. Del mismo modo, el despiste de Rosalía también fue mencionado cuando la cantante Rosalía se presentó en Buenos Aires y algunas fanáticas bromearon con la frase «Vas en contramano, Rosalía». Al principio la española no entendió la referencia, pero luego investigó y sorprendió a sus seguidores bailando como la ya tan emblemática compañera de Fabián. A su vez se estrenó un documental sobre la trayectoria del artista. Este trabajo audiovisual de Daro Ceballos comenzó a realizarse cuando Fabián se encontraba aún con vida. Sí, fue como si ese segundo accidente, el fatal, viniera a cerrar el círculo que había arrancado con ese otro accidente hacía tantos años. Un accidente lo había animado a ser quien era. Otro accidente lo había detenido, pero solo para terminar de llevarlo a la posteridad. Según el director del documental sobre Fabián, el hombre lo había inspirado por su obstinación a la hora de cumplir sus deseos. Fabián es, según él, un ejemplo de que todo puede conseguirse si nos lo proponemos. ¿Qué hubiera pasado con Fabián si hubiera seguido con vida? ¿Se hubieran agotado sus 15 minutos de fama o hubiera encontrado otro modo de seguir atrayendo al público? Imposible saberlo. Solo nos queda claro que cada vez que sus videos se comparten, el show, su show, vuelve a comenzar. Allí, tocando un piano imaginario en el aire, Fabián siempre será eterno. Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.